está cambiando la vida a la gente. Hay algo que a partir de entonces cambia en la vida de la gente. Alguien deja de vivir en la casa de sus padres, de sus hermanos, alguien deja de alquilar y empieza a hacerse dueño de su techo. Y ese es un cambio muy grande, porque termina con la zozobra de muchos. Siempre el temor de hay que renovar el alquiler, el temor de, bueno, no sé qué pasa porque mi casa no es mi casa, alguien me está abriendo un lugar. Ese temor se termina y ese temor se convierte en certeza. Y la verdad es un momento muy grato, enormemente grato para mí, porque siento eso, percibo eso, me doy cuenta que quienes están recibiendo la llave están pensando en todo esto de lo que yo estoy hablando. Pero en verdad, todos ustedes me abrazan, me dicen muchas gracias Alberto, muchas gracias. En verdad lo que hay que entender es que lo único que hemos hecho nosotros es reconocer el derecho que tienen ustedes a tener una vivienda digna. Es eso, no es otra cosa. Porque lo que ustedes tienen es el derecho, como todo argentino y toda argentina, a tener una vivienda digna para habitar. El acceso a la vivienda es a esta altura de los acontecimientos un derecho humano y así hay que tratarlo y así hay que resolverlo. Claro que es difícil resolverlo y es difícil resolverlo además cuando las condiciones no ayudan. Esto empezó en el 2014 y en el 2016 se paró. Y llegamos en el 2019, lo volvimos a poner en marcha y miren la maravilla que hemos hecho. Entre todos, el gobierno nacional, la provincia, el municipio, miren la maravilla que hemos hecho. Ahora, para que esto pueda ocurrir, hace falta la decisión política de que ocurra. Porque la realidad es que no todos pensamos lo mismo, no somos todos lo mismo en política. Yo sé que hay un momento de desazón, de malestar, que la inflación nos golpea, nos preocupa. Todo eso es cierto. Pero no todo es lo mismo en política. Porque cuando crucé a abrazar a alguno de los que estaba enfrente, Joaquín creo que era su nombre, me dijo, esto es maravilloso, pero ayúdame a salir del crédito UVA en el que estoy metido. Esa es la diferencia. Estamos los que creemos que hay muchos argentinos y argentinas que no pueden acceder al crédito bancario porque no pueden sostenerlo y que necesitan del auxilio del Estado para poder tener su casa. Y hay otros que creen que eso lo resuelve el mercado. ¿Y el mercado qué resuelve? Lo que es negocio. Para nosotros esto no es un negocio, Esto es inversión social. Esto es darle dignidad a los argentinos y a las argentinas. Es darle dignidad a los que trabajan y darle dignidad a sus hijos. Eso es esto. No todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Recién Emilio decía, Alberto, tenemos que hacer un país más federal. Y yo estoy tan de acuerdo con lo que dice Emilio, tan de acuerdo. Y tanto me esmeré porque este país sea más federal, que yo creo que empezamos un camino y que quisiera que no se deje de transitar ese camino y que sigamos haciendo un país más federal, porque un país más federal es, como bien dice Emilio, un país más justo. Pero yo hoy estoy entregando viviendas en Santa Fe, una ciudad enorme, una ciudad importante de nuestra patria, una ciudad valiosa por sus hombres, sus mujeres, por su cultura, por su historia. Pero yo he entregado viviendas en el impenetrable del Chaco. He entregado viviendas en Los Altos, en Catamarca. He entregado viviendas en La Poma, en Salta. No es que yo me concentré en hacer edificios en las grandes ciudades. Con Santiago y con Jorge Ferraresi antes nos preocupamos por llevar viviendas donde hacían falta viviendas. Y acá en Santa Fe, esta es
la vivienda a 115.000 del total del país, pero hay más de 7.000 viviendas que hemos hecho en Santa Fe. Y no solo en la gran ciudad, no solo en Rosario, no solo en Santa Fe, sino en muchos otros lugares donde hacían faltas viviendas. Y eso es hacer federalismo, como bien dice Emilia. Eso es llevar justicia a donde hace falta justicia. Eso es, no es otra cosa. Ahora, yo insisto en la idea de que a la hora de reflexionar tenemos que tener presente estas cosas, porque no estoy hablando de 100 años atrás, estoy hablando de hace 4 años atrás. Esto estaba parado, esto no existía, esto corría el riesgo de convertirse en un elefante blanco. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Así como hicimos esto, nosotros construimos plantas potabilizadoras en todo el país. Yo fui al impenetrable Chaco, una ciudad que se llama Castelli, a inaugurar una planta potabilizadora. Y en el impenetrable, en Puerto Esperanza, también llevamos agua potable por primera vez y llevamos viviendas. Y ahora en los próximos días voy a ir al Chaco a inaugurar con el Coqui un acueducto de 500 kilómetros. Escúchame, Emilio, 500 kilómetros de acueducto. Esos 500 kilómetros de acueducto dan agua a 450.000 chaqueños. Ese acueducto estaba programado y en el año 2016 decidió no hacerse. Y los fondos que estaban destinados a ese acueducto, ¿sabes dónde terminaron? En el Paseo del Bajo de Puerto Madero. Yo vivía en Puerto Madero, nos alivió el tránsito a todos los que vivíamos en Puerto Madero. Pero ¿qué era más importante? ¿Que yo gane 10 minutos de tránsito o que 450.000 chaqueños tuvieran agua? Más importante era que tuvieran agua los 450.000 chaqueños. Pero alguien pensó que era más importante el Paseo del Bajo, ¿no? Yo cuento estas cosas para que nos demos cuenta de las diferencias, para que prestemos atención a que no todo es lo mismo. Hoy no nos acompaña Gabriel Catopois, extraordinario ministro de Obras Públicas. Más de 6.000 obras públicas puso en marcha y terminó más de 3.500 obras públicas. No hay un municipio del país que no haya recibido obra pública del Estado Nacional. No hay uno, ¿eh? No hay uno. Cuando llegamos, toda la obra pública estaba paralizada, el 70% de la obra pública estaba paralizada, para ser exactos, y debíamos 50.000 millones de pesos. Y todos los contratistas habían dejado de trabajar porque nadie les pagaba. Y miren lo que hicimos. No todo es lo mismo. Hicimos rutas, hicimos acueductos. Estamos haciendo, ya terminando, ya empezó su funcionamiento con su llenado, la obra pública más importante de los últimos 35 años de la Argentina, el gasoducto Néstor Kirchner. Pensemos, ¿cuándo pensamos ese gasoducto? ¿Cuándo empezamos a hacer ese gasoducto? En pandemia. Empezamos ahí la licitación. En pandemia empezamos la construcción. En tiempo récord lo construimos. Y en los próximos días vamos a estar llamando a la licitación para el segundo tramo y que ese gasoducto llegue aquí a la provincia de Santa Fe. Y de eso hablé con Lula el lunes pasado, para que Brasil financie parte de ese gasoducto. ¿Y por qué? Y porque Brasil necesita gas. ¿Y dónde está el gas? En el sur de nuestra patria, allí en Vaca Muerta, en Neuquén. ¿Y qué vamos a lograr con eso?
Vamos a lograr lo que decía Omar, el autoabastecimiento. Vamos a lograr no solamente que nuestros hogares tengan gas en sus casas, vamos a permitir que las industrias tengan gas para producir. Y vamos a ahorrarnos 4.000 millones de dólares de gas que hoy importamos. ¿Y saben por qué lo hicimos? Porque queremos ser soberanos. Queremos ser artífices de nuestro destino y no queremos depender más de importar barcos de gas para que la Argentina produzca. Porque cuando la guerra se desató y los precios del gas se fueron, de la energía, volaron, con Sergio hablamos una tarde y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Paramos las importaciones y paramos la producción? ¿O gastamos dólares que nos faltan, pero no paramos la producción? Y apostamos a lo segundo. Y la producción no paró y el país creció 5,5 puntos por no haber parado. Ustedes dirán, ¿por qué me dicen esto? Porque no todo es lo mismo. Porque los centros de atención infantil que hemos creado, cerca de 500, los creamos, están funcionando. No son los jardines de infantes que nunca se crearon, ¿eh? Además hicimos jardines de infantes que están funcionando. No son los que dijimos que íbamos a hacer y no hicimos. Hablaba recién el gobernador sobre la red ferroviaria. Volvimos a traer el tren a Rosario y yo estuve en la inauguración cuando el tren ese llegó a Cañada de Gómez. Y estuve días atrás cuando el tren llegó a Mendoza. ¿Y qué estamos haciendo? Volviendo a poner en valor el tren, que era el principal instrumento de conectividad del interior de la patria. Solo creemos nosotros, pero otros creen otra cosa, ¿eh? Otros creen otra cosa. Leí esta mañana en un diario muy importante de la ciudad de Buenos Aires un informe de un economista muy ligado a la oposición, que entre otras cosas recomendaba terminar con los remedios gratis para los jubilados. Yo lo había prometido en campaña. Al tercer mes de gobierno empecé a cumplirlo. Hoy los jubilados no pagan los remedios que consumen. Y está bien, es lo que merecen, es su derecho. La primera recomendación del economista principal de ellos es que los jubilados paguen los medicamentos. ¿Se dan cuenta que no es todo lo mismo? Cuando nosotros llegamos al gobierno, había 150.000 subsidios para discapacitados, cajoneados y sin tratar, y se habían rechazado más de 100.000 pedidos. Nosotros le dimos trámite a esos 150.000 que estaban parados y dimos 200.000 subsidios más a discapacitados. ¿Cómo no hacerlo en un país donde hay cerca de 5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad y necesitan del auxilio del Estado? Lo hacemos porque estamos convencidos que el Estado tiene que estar presente auxiliándolos allí donde hace falta. Y no nos da vergüenza decirlo. ¿Está todo bien? No está todo bien. Pero por favor no nos equivoquemos. Soportamos el peso de la deuda que yo no tomé, que nos dejaron, que malgastaron, que se robaron. Enfrentamos la pandemia, enfrentamos la guerra, enfrentamos la sequía e hicimos todo lo que les estoy diciendo. No nos paralizaron.
Déjenme contarles un dato más que el otro día me asombró. Ustedes saben que yo soy hijo de la Universidad de Buenos Aires y yo creo que hay que multiplicar las universidades en todo el país. Ustedes tienen acá una gran universidad. Rosario tiene otra gran universidad. Pero las universidades hacen falta en muchos lugares más alejados. Y hay que darles buenas condiciones edilicias para que esas universidades funcionen. ¿Saben en estos 4 años cuántos edificios construimos, cuántas correcciones edilicias hicimos en universidades del país? 167. Yo inauguré la sede de la Universidad de Tierra del Fuego. Inauguré la Universidad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Misiones. Yo inauguré el edificio que hoy tiene la Universidad de San Martín, donde se está haciendo la vacuna contra el COVID, que ya está casi lista. Y es argentina. Y lo hicieron los profesores de esa facultad con los investigadores del CONICET y empresarios argentinos. 167 intervenciones edilicias en universidades de todo el país. Se me ocurrió preguntar, porque me gusta ver si voy bien. Che, ¿y cuánto hizo el que estuvo antes que yo? Una. 115.000 casas entregadas. 14.000 casas entregadas con el crédito UBA en la gestión anterior. No somos todo lo mismo. Y la Argentina que ustedes tienen que vivir es muy distinta según quién la gobierne. Algunos sabemos que nuestra primera preocupación son los últimos, son los más postergados, a los que más les cuesta, a los que la están pasando mal. Y otros piensan que todos esos sobran en la Argentina. Y acá no sobra nadie, acá todos hacemos falta. ¿Quedan cosas por resolver? Claro que sí. A nosotros nos preocupa el problema inflacionario. ¿Ustedes piensan que con Sergio no nos desvelamos pensando en cómo resolver el problema? Claro que nos preocupa. Claro que nos preocupa, pero nosotros no recibimos un país con una inflación de 0, ¿eh? Recibimos un país con 54 puntos de inflación y endeudado como ningún otro país del mundo, ¿eh? Eso fue lo que recibimos. Y tuvimos que soportar una pandemia donde para poder sobrellevar la pandemia tuvimos que emitir dinero porque no teníamos un centavo de crédito en el mundo. Porque eso fue lo que nos dejaron, ¿eh? Y no fue hace 10 años, no fue hace 20 años, 4 años. Memoria, recordar, como dice la canción de León, todo está guardado en mi memoria, no olvidarse, no olvidarse. Y tenemos otro problema, la inseguridad. Claro que la tenemos. Ustedes piensan que Agustín, que es mi amigo desde hace más de 20 años, al que quiero, al que respeto, al que pondero por su calidad política, por su condición humana, no me atormenta todos los días contándome lo que está pasando en Rosario. ¿Ustedes piensan que a mí me pasa desapercibido que en el homenaje a Maxi Rodríguez unos sinvergüenzas hayan desplegado una bandera mostrando la cara de los narcotraficantes delincuentes que azotan a la ciudad de Rosario, riéndose y burlándose de todos nosotros? Nada de eso me pasa desapercibido. Omar, voy a hacer todo el esfuerzo que haga falta para seguir ayudándote, sabiendo que tenemos recursos limitados. Pero buscaré más recursos para que los rosarinos dejen de soportar a esa banda de sinvergüenzas que los están acosando y atosigando cada día en sus vidas. Te prometo que lo voy a hacer. Pero no piensen que no lo he hecho antes, ¿eh? Porque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en Santa Fe por resolver ese problema. Y como bien dice Omar, ese problema está en Santa Fe.
porque el crimen organizado eligió a Rosario como lugar operativo. Y el crimen organizado es muy perverso, porque compra policías, compra políticos, compra jueces, corrompe periodistas. Es muy difícil, pero no nos van a ganar, Omar, yo te lo prometo. Yo voy a ayudar en todo lo que esté a mi alcance. Puse recursos, puse hombres, y si hace falta poner más recursos y más hombres, los pondremos. Pero no nos van a ganar. Yo quiero que sepan que para mí es siempre grato venir a Santa Fe. Es una provincia muy importante. Emilio reclama que le paguemos lo que producen. Y tienen razón. Tenés que convencer a los 23 gobernadores que firman la ley de coparticipación a que cambien su lógica, ¿no? Porque es una ley de acuerdo. Me supera un poquito a mí eso. Una vez quise hacerlo en época de Néstor, me fue pésimo. Por eso, pero si lo conseguís, por ahí lo lográs. Pero Santa Fe es una provincia muy importante, que como bien dice Emilio, y como bien dice Omar, y como bien dice Agustín, produce mucho y le da mucho a la Argentina. Y le da mucho a la Argentina. Y debemos cuidarla. Debemos cuidarla. Es nuestra patria. Estamos orgullosos de esta provincia que tanto le da la patria. Debemos cuidar a quienes viven en esta provincia. Lo hacemos dándoles mejores condiciones de estudio, mejores condiciones de vida y también debemos darles mejores condiciones de seguridad. Hemos puesto hace poco un comando conjunto en la ciudad de Santa Fe para trabajar también en Santa Fe ciudad el problema de la seguridad, que es de otras características a la de Rosario, pero que tiene problemas. Y lo mismo hacemos en la provincia de Buenos Aires y lo mismo hacemos cuando nos lo piden alguna provincia, sabiendo que tenemos recursos limitados. Porque no es que se nos sobran gendarmes, no es que nos sobran prefectos, no es que nos sobran agentes oficiales de policía. Pero yo prometo que vamos a hacer el esfuerzo necesario para que nunca más, en la despedida de un grande como Maxi Rodríguez, tengamos que ver la cara de 3